Bueno, la clase de hoy y la última del módulo de gineco es miomatosis y adenomiosis. La miomatosis uterina es el tumor ginecológico benigno más frecuente. Suele afectar a las mujeres en edad fértil en un 20%, pero también se pueden dar en mujeres premenopáusicas hasta el 50%, y de acuerdo a la bibliografía es más frecuente en mujeres afroamericanas. Estas patologías suelen crecer en respuesta al estímulo estrogénico y se reducen en la menopausia. Es decir, van a ir aumentando con la edad y también el índice de masa corporal, y se ha visto que en pacientes que fuman y tienen varios hijos, disminuye la prevalencia de esta etiología. La clínica del mioma generalmente van a dar clínica cuando de acuerdo a su ubicación, a la cantidad y al tamaño, pero generalmente suelen ser asintomáticos y suelen ser hallazgos en el ultrasonido. Existen distintas clínicas dependiendo de qué mioma estemos hablando. Si es un mioma subseroso, puede generar compresión y dolor abdominal. Si es intramural, dolor por degeneración o hipermenorrea, incluso infertilidad. Los submucosos son los que más clínica dan. Hipermenorrea, metrorragia, dolor por un mioma nascens, incluso la infertilidad. En miomas pediculados van a generar dolor por torsión, y existen también de localización intraligamentaria que también producen clínica de compresión. De acuerdo a la clasificación FIGO, existe este dibujo que tenemos acá, son los diferentes tipos de miomas que le han asignado un numerito para poder identificarlo. Del 0 al 2 son los miomas submucosos. El 0 es aquel que está pediculado e intracavitario, es decir, están más en la mucosa. El 1 tiene menor del 50%, es intramural, y el 2 es mayor al 50%, es intramural. Luego tenemos los que son intramurales propiamente dicho, que son el número 3 y el 4. El 5, el 6 y el 7 son los miomas subserosos, y existen otros como el ligamentario, que pueden estar en el ligamento redondo o ancho, y de localización también cervical. Existe también una clasificación que son los denominados híbridos, que son aquellos que tienen relación con el endometrio, pero también relación con la serosa. Vamos a ir desglosando algunos de estos. El mioma subseroso pediculado, acá les voy a señalar con el círculo, estamos hablando del numerito 7, es aquel que en la imagen de al lado, yo les estoy mostrando dos imágenes ecográficas, las dos son ECO-TV, en una paciente que tenía antecedente de mioma y que concurrió por dolor. Lo que vemos en pantalla es, en ambas imágenes, una imagen ovoidea hipoecogénica, que acá la están midiendo, pero que no se veía, digamos, la relación que tenía con el útero, incluso tampoco se pudo ver los anexos. Por lo tanto, cuando vemos esta imagen, no se podía determinar si se trataba de un mioma. Los miomas se ven así, hipoecogénicos, bien delimitados, pero tampoco que se tratara de una masa anexial. Entonces, a esta ecografía es una ecografía indeterminada, por lo tanto hay que solicitar un estudio de mayor complejidad, como es la resonancia, que es la imagen que tenemos acá abajo, y en la resonancia, en este corte coronal, se pudo determinar que esa imagen visualizada por eco tenía como una comunicación o un pedículo que comunicaba hacia el útero. Por lo tanto, el diagnóstico fue de un mioma subseroso pediculado. Pero, como les decía, cuando vemos en ecografía es difícil distinguir, sobre todo acá, si no se trataba de una masa anexial. Entonces, el principal diagnóstico de los pediculados subseroso es una masa anexial. Una masa en el ovario, que puede ser un fibrotecoma, generalmente vamos a tener la lesión y circundante a esta un tejido ovárico, que era lo que explicaba Jimé en la clase anterior del signo de la garra, y no vamos a ver el pedículo vascular. Si nosotros en una eco, en un mioma pediculado, le ponemos el Doppler, se puede identificar la vascularización, y si además vemos que encontramos el ovario y la masa está por el otro lado, podemos decir que entonces es un mioma pediculado. Pero a veces la eco no es suficiente, y en todo ginecología
el estudio que se solicita es la resonancia. Acá vemos otro ejemplo, en este caso hablamos de un mioma submucoso del 0, el 1 y el 2. La imagen que tenemos al lado, las tres son imágenes ecográficas. Las de arriba están mostrando a nivel de la cavidad una imagen hipoecogénica bien delimitada. La imagen de abajo es otra paciente que también presentaba una imagen bien redondita, de bordes delimitados, hipoecogénica, a nivel, en contacto con la mucosa, ¿no? Y la imagen que tenemos acá, hacia la derecha, es una histerosonografía. La histerosonografía es un estudio ecográfico, en el cual se hace en un consultorio, en donde se inyecta solución salina, y es, digamos, un estudio típico para estudiar patologías que estén en contacto con la mucosa o la cavidad endometrial. En este caso, los miomas submucosos, con este estudio, se ve claramente con mejor definición que una ecografía TV, que son las imágenes que están arriba. En este caso se trataba de un mioma submucoso. El diagnóstico diferencial de este mioma suelen ser los pólipos endometriales, que también la histerosonografía es el método ideal para poder distinguirlos. Acá les muestro cómo se vería un pólipo endometrial. En este caso, la diferencia es que suelen verse ecogénicos, a diferencia del mioma submucoso que tenemos acá abajo, que es más negrito, más hipo. Y algunas veces suelen tener áreas quísticas, no siempre, pero también uno de los parámetros diferenciales es el ecodoppler. Cuando nosotros le ponemos ecodoppler a un pólipo, va a tener un flujo central, a diferencia de un mioma, que va a tener generalmente un flujo más escaso y periférico. Otro mioma, conocido como el mioma Nassen, es aquel mioma que se expulsa por el orificio cervical. En este caso, las imágenes que estamos viendo, vemos que esta es una ecografía transabdominal de una mujer que vino con mucho dolor. En la eco vemos el útero, esto es un corte longitudinal, y a nivel del cervix se ve como la cavidad, esto es el fondo, y hacia el cervix como que se abre, ¿no? Y se ve como una imagen hipoecogénica, que cuando le ponen el Doppler presentaba como un pedículo vascular. Esta es otra paciente también por vía transabdominal. Las flechas rojas están señalando cómo el cervix se abre, y es como que literalmente está expandiéndose como y expulsando algo. A esta paciente le realizan la resonancia, que es la imagen que tenemos al lado, en un corte coronal, y acá se ve claramente que tenía expulsando un mioma, ¿no? Que obviamente fue confirmado. Esta es la pieza quirúrgica, y al lado la macroscopía. Luego tenemos una localización por ahí poco frecuente, pero que es necesario tenerlo en cuenta, que es el mioma a nivel cervical. Este puede causar dispareunia y problemas en el parto. Las imágenes que vemos acá son ecografías TV y su correlación con la resonancia en cortes sagitales. Se ve una imagen hipoecoica, más o menos definida, sobre todo esta de acá arriba. Y acá como se ve en un estudio de resonancia, que está justo localizado a nivel del cervix. La paciente de abajo es otra, que también presentaba un mioma cervical, pero a diferencia de la imagen de arriba, es un poco más difusa, los bordes no se definen del todo, y acá se ve su correlación. Incluso esta imagen a nivel cervical, y como que va invadiendo, podría ser el diagnóstico diferencial de onceada de cervix, que debemos pensarlo cuando se presentan los miomas a nivel cervical. Uncea de cervix, generalmente vamos a tener los bordes menos definidos, y generalmente el epicentro de la lesión va a estar a nivel del canal endocervical, a diferencia de un mioma que va a ser una masa bien definida, hipoecoica, y va a estar en relación con el miómetro. Los métodos de imagen con respecto al mioma existen varios. El ultrasonido por vía transabdominal y eco-TV son los métodos más utilizados y son los iniciales,
Pero existe también la histerosonografía, que era la que habíamos visto anteriormente como ejemplo, en el cual acá tenemos una imagen, la imagen A, es un estudio de un mioma submucoso, que claramente al introducir líquido en esta cavidad se ve mucho más delimitado, y abajo la correlación con la histeroscopía. Otro de los estudios que se utilizan para los miomas es la ecografía tridimensional o la eco 3D, y acá les muestro un ejemplo. La eco 3D lo que hace es captar como un volumen de información en un solo barrido de ecográfico, y lo que hace es procesar y mostrar en 3 planos, es decir, en un plano longitudinal, en un plano transversal y en un plano coronal. Esta ecografía 3D, en el caso de patología del mioma, nos muestra mejor la localización del mismo. Existe también la elastografía, que es la imagen que tenemos acá arriba hacia la derecha, en el cual es un estudio y una técnica novedosa, poco expandida, se ha estado empezando a usar en patologías ginecológicas como es el mioma, y lo que hace la elastografía es estudiar de alguna manera cuál es la deformación o qué componente de deformación presenta un órgano en particular para evaluar la rigidez. Lo representa en una escala de colores, que es lo que estamos viendo acá, como si fuera un Doppler, que va desde el rojo, verde y azul, y de acuerdo a esos colores van a ver cuántos componentes de deformación presenta, y los denominan así como componentes más duros, aquellos que no presenten deformación, y los componentes que se deforman como blandos. Y por último, otro método también muy utilizado, sobre todo cuando la eco es indeterminada, es la resonancia magnética. Ecográficamente el mioma lo vamos a ver dependiendo qué componente tenga. Los miomas tienen músculo liso, pueden tener tejido conectivo u otros, por lo tanto, generalmente se ven como lesiones bien definidas con hipoecogénicas, pero dependiendo del componente que tengan, se pueden ver también heterogéneos. Y van a estar en relación con el miometrio, ¿no? Que son las imágenes que tenemos acá. Son bien definidos, pueden tener sombra acústica posterior, como la imagen que tenemos acá, o pueden ser únicos, pueden ser múltiples, y dependiendo de la localización, van a ir deformando de alguna manera el contorno uterino. Existe el fenómeno de necrobiosis o degeneración en el mioma, que es como la evolución propia de este, que debemos conocerla e identificarlo también, y que existen la degeneración roja, hialina, quística o mixoide, y la hidrópica. Los ejemplos que vemos acá es una degeneración, esto es un mioma con una degeneración quística, y la imagen que tenemos al lado, en este caso es un útero que presentaba tejido graso, entonces se ve como más ecogénico, ¿no? Esto hay que tenerlo en cuenta porque generalmente los miomas suelen ser hipo a la ecografía, y cuando presentan una infiltración grasa se van a ver obviamente más ecogénicos. Otra cosa que hay que tener en cuenta cuando estudiamos los miomas es saber primero ubicar dónde está el útero, qué posición tiene. Si es antero-verso-flexión, retro, o está en una posición intermedia. ¿Por qué es importante? Porque en el informe nosotros debemos establecer dónde está ubicado, si es una pared anterior, si está en el fondo, o está en la pared posterior. Y eso va a variar, como están mostrando esas imágenes que vemos ahí, dependiendo la posición que tenga el útero de cada persona, de cada mujer. ¿Cómo medimos un mioma? Lo que se recomienda es medir los 3 diámetros y sacar el volumen, es decir, el longitudinal, el anteroposterior y el transversal, pero hay situaciones que no se puede hacer porque el tamaño no lo permite, o porque hacemos una eco-TV y escapa de la resolución espacial, o en este caso que necesitamos siempre recordar que cuando la eco-TV no es suficiente hay que hacer una eco vía transabdominal para complementar, sobre todo si son voluminosos los miomas. Pero bueno, hay ocasiones en que no se puede determinar estos 3 diámetros y se recomienda poner el diámetro máximo en el informe. ¿Qué pasa con el ecodoppler en una patología
miomatosa. Generalmente suelen tener circulación periférica, que es lo que está mostrando esta imagen, es una ecografía transvaginal en un corte longitudinal, con un power angio que muestra un mioma, pero la circulación es más periférica, ¿no? Se ha propuesto un score para el mioma en el Doppler, que va del 1 al 4, siendo un 1 nulo, o sea, no tenemos Doppler, el 2 es leve, el 3 sería moderado, y un 4 ya abundante. Y se habla de una circulación central, como la imagen que tenemos acá, o una circulación más bien periférica. Entonces, ¿qué hay que poner en el informe cuando estamos frente a miomas uterinos? Principalmente la característica de la imagen, la ecogenicidad que presente, la ecoestructura y el tamaño. Recordad que los tamaños del mioma varían. La ubicación es importante, si está en qué pared, si es anterior, posterior, izquierdo, derecho, fúndico, cornual, intraligamentario, cervical. Y también, de acuerdo a la clasificación FIGO, si son submucosos, intramurales, subserosos u otros. Ahora les voy a hablar de la adenomiosis. La adenomiosis es una patología que en su fisiopatogenia no está del todo determinada. El diagnóstico lo hace la histopatología, pero para hacer eso hay que hacer una histerectomía. Así que no hay un consenso con respecto a cómo se produce la misma. Pero lo que sí se sabe es que si nosotros separamos las palabras, adeno viene de glándulas, lo que vamos a encontrar es la presencia de glándulas endometriales ectópicas, y la parte de miosis habla de la hipertrofia muscular o la hiperplasia que se genera en el útero, que va a producir un miometrio heterogéneo, que va a llevar además a un aumento de la vascularización miometrial. Entonces, cuando hay glándulas endometriales ectópicas, vamos a tener ecográficamente líneas o hilotes ecogénicos o quistes miometriales. Y en la parte muscular vamos a tener el engrosamiento miometrial, un útero aumentado de tamaño, globuloso, y sombras acústicas que son de características lineales o denominadas en persiana americana. De acuerdo al grupo MUSA, que es un grupo internacional que determina la morfología del útero por vía ecográfica, hicieron un criterio de diagnóstico de esta patología y propusieron que estos eran los signos principales para el diagnóstico de adenomiosis por ecografía. Entonces vamos a ver un útero globuloso, quistes miometriales, extracciones a nivel del miometrio o hilotes ecogénicos, va a haber una interrupción de la línea endometrial, vamos a tener una sombra acústica de tipo persiana americana, y el Doppler que va a ser del tipo translesional. Acá les voy mostrando ejemplos de estos signos que plantea esta organización. Los quistes miometriales, literalmente lo vemos como imágenes anicogénicas, bien redonditas, con sombra acústica, ¿no? Estas son ecografías transvaginales, en donde los círculos rojos van señalando la presencia de estos quistes miometriales. Dijimos que estas dos entidades, tanto los quistes como la imagen que vemos abajo, las extracciones lineales o islotes, se presentan cuando hay una glándula ectópica a nivel del miometrio, ¿no? De tejido endometrial. La imagen de abajo, lo que estamos viendo es que, dependiendo, digamos, la invasión que tenga, se pueden ver como líneas, como este dibujo de arriba, las flechas amarillas son las que están señalando, o pueden ser un poco más groseras, que llegan a verse como islotes o islas, que son las que están señalando también las flechas amarillas acá abajo. Estos son cambios típicos por las glándulas ectópicas. Otra de las alteraciones que tenemos son la línea de unión ininterrumpida. Acá les muestro primero un gráfico de una resonancia en un corte sagital, donde acá se puede ver mejor cuál es, a qué llamamos la zona de unión. El 1 es el endometrio, ¿sí? Lo que está entre el endometrio
la zona de unión, que se ve mucho más negrita, en ecografía también se puede ver así, y el miometrio, que es el número 3. ¿Sí? La imagen que tenemos al lado nos está señalando que nosotros vemos. Esta es una ecografía transvaginal, en un corte longitudinal del útero, donde estamos viendo que acá está el fondo uterino, pero no la podemos continuar a la línea endometrial. Entonces, esto se encuentra como interrumpido, de hecho se ve algo difuso. Esto es un signo de que puede tener adenomiosis la paciente. Otras de las características para definir adenomioma es que presentan esta sombra de tipo persiana americana, muy característica, y también suelen presentar extensiones miometriales, que esto es muy importante porque hay que ver si llegan a comprometer la serosa. Existe un signo ecográfico que es el sliding sign, o el signo de deslizamiento, para ver si tiene compromiso con la serosa o no, que eso se hace con el transductor y se ve si se mueve o no. Esto también es importante porque la adenomiosis está muy relacionado a la endometriosis, y en algunas mujeres pueden coexistir ambas, y este signo está presente también en la endometriosis. ¿Y qué pasa con el Doppler? En esta entidad generalmente como hay una hiperplasia o de la parte muscular, suele haber un aumento en el número de los vasos a nivel del miometrio. Entonces, al poner el Doppler a estas pacientes suelen tener un patrón denominado penetrante, y es más abundante en relación al mioma, ¿no? El mioma dijimos que era un Doppler más bien periférico y escaso. En la adenomiosis, al tener esa hiperplasia, es mucho más grosero. Existe una clasificación en la adenomiosis que la clasifica en adenomiosis focal, difusa, adenomioma y mixta cuando estas están mezcladas. La adenomiosis difusa es aquella que vamos a tener menos del 25% de la lesión rodeada de un miometrio normal. La focal es lo mismo, pero con una circunferencia mayor del 25%, también rodeado por un miometrio normal, y llamamos adenomioma cuando tenemos una lesión focal que está bien delimitada, pero se encuentra rodeado por un miometrio hipertrófico. ¿Qué es lo que debemos informar cuando vemos adenomiosis? Primero, la presencia y localización, definir si es focal, si es difusa o si es mixta. La adenomiosis puede presentar cambios quísticos, en qué capa de miometrio, si llega a la serosa, la extensión que tiene y el tamaño, que también puede variar. Es importante tener en cuenta que algunas pacientes que, por ejemplo, están en tratamiento con tamoxifeno, como por ejemplo el SEA de mama, pueden tener estas alteraciones ginecológicas y no hablaríamos de adenomiosis. Lo mismo pasa en pacientes que han tenido un aborto, en donde fisiológicamente hay un incremento en la vascularización miometrial. Entonces es importante tener la clínica y los antecedentes de la mujer para no confundir estos hallazgos. Y otro de los diagnósticos diferenciales son las lesiones miometriales malignas, que al no tener bordes tan definidos como la adenomiosis también podemos confundirla. Acá les dejo un resumen de las dos entidades y una foto ecográfica de ambas para ver la diferencia. Dijimos que los miomas son tumores ginecológicos frecuentes, son bien definidos, hipoecogénicos generalmente, presentan sombra sí, pueden tener incluso calcificación. La ecogenicidad del mioma va a ir variando porque depende del componente que tenga, y con respecto al flujo Doppler dijimos que es periférico o circunferencial y es más bien escaso, y suelen presentar una degeneración macroquística. A diferencia de la adenomiosis, que acá vemos una ecografía donde tiene un Doppler aumentado, dijimos que suelen ser penetrantes, pero ven que la lesión no se define como el mioma, que es bien delimitado. Entonces eso es una diferencia, por lo menos a nivel ecográfico. Suelen presentar sombras, pero son denominadas en bandas lineales o en persianas americanas. La adenomiosis no suele presentar calcificación,
La ecogenicidad también va mixta porque depende del compromiso y las glándulas y todo lo que habíamos hablado. Entonces podés ver quistes, estrías lineales o islotes. El Doppler dijimos que es aumentado y penetrante, y si presentan quistes generalmente suelen ser pequeños y tener un halo alrededor. Esta es la bibliografía que utilicé, y bueno, les dejo una fotografía del mural que realicé en la rampa con todos los residentes de este año. Y gracias. Muy linda la clase, Ara. Se nota que prestaste atención al curso. Sí, sí. Me Muy gustó, linda, Gineco. Ara. ¿Eh? Muy linda tu clase, me encantó. Gracias. Bueno, para que quede claro, claramente, obviamente, entre mioma y adenomiosis, la fisiopatología no es nada que ver, pero como se ven medio parecidos, está bueno también tener la diferencia y tener en claro que se pueden ver similares, sobre todo cuando los miomas no están del todo definidos o cuando son muy grandes o hay muchos. Por ahí hay algunos úteros que son miomatosos y tienen un montón de miomas y no se puede definir entre uno y otro. Entonces está bueno tener las diferencias, o por lo menos los parámetros ecográficos para hacer la diferencia. Sí, eso está bueno, porque cuando hay un mioma, sobre todo el subseroso o el pediculado, ese que se limita mejor, no pasa mucho. El tema es cuando hay muchos, lo que vos decía, que deforma tanto el contorno del útero que no se llega a diferenciar uno de otro. Ah, y ahora, cuando hables de resonancia, acostumbrate Sí. a hablar de hiper y de hipointensidades, no de negrito o más blanquito. Sí, es verdad. Es como tomo, hiperdenso, hiperintenso. Y te voy a hacer una única corrección, que fue lo único que te equivocaste, pero es una tontera. Cuando hablaste de los quistes, dijiste que tenían sombra Sí. posterior. Es Acordate, verdad. el quiste no genera sombra posterior, Era refuerzo. genera refuerzo posterior, exacto. Sí, eso era. Pero es lo único que llamó mi atención. El resto está bárbaro. Muy linda la clase. Bueno, Ahora, gracias. y el Sí, tema de la elasto, que hablaste un sí, poquito ahí. sí. Tengo entendido que o sea, la gama de colores va del rojo, azul y verde, ¿no? ¿Eran los colores que Sí, los tres. mencionaste? Los Sí. tres. Y el rojo sería lo más duro, digamos, ¿no? En realidad depende de la configuración del equipo. Por ejemplo, en la Ah, foto que mostré, lo rojo era lo blando, digamos. al Eh, revés de lo que usualmente, sí, digamos, bien. exacto. Y lo que decía el artículo era eso, que depende de la configuración del equipo. Creo que acá en el Logic es al revés. Es al El revés, por rojo, eso te claro. decía. Sí, 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 sí. El rojo es lo más duro y lo verde, o Exacto. sea, lo verde está, Intermedio, y claro, azul sería lo más y azul lo blando. más blando. Sí, en Exacto. realidad lo verde lo que te marca es que vos estás haciendo bien el estudio, entre comillas, Exacto. como que estás agarrando bien el tejido que querés evaluar. ¿Sabés dónde yo vi que se hace elastografía, por ejemplo, en obstetricia? Ajá. Luis, por ejemplo, les hace elastografía a las embarazadas que ya están en el tercer trimestre para medir el grado de reblandecimiento del útero. Mira vos. Ahí he visto que lo hace. Es como muy subjetivo, ¿no? Porque es a la vista. Sí, sí, es verdad. Pero está bueno, Pero es re una linda la técnica clase, nueva. Ara. Qué Me bueno, gustó mucho. gracias. Gracias.